Bienvenidos a otra audición de Visión para Vivir. De esta forma iniciamos el programa de hoy. Teniendo una vida llena de prestigio, posesiones y una linda familia, Job fue asaltado por todos lados, pero su vida estaba construida en Dios y por eso resistió la prueba. ¿Está la suya construida sobre el mismo fundamento? Job aprendió finalmente una gran lección. Su conclusión fue que cuando no nos queda nada, todavía Dios es suficiente. Por medio del sufrimiento aprendemos que Dios es suficiente para nuestra vida, para nuestro futuro y en cualquier circunstancia. Al leer el libro de Job, aprendemos que debemos amar a Dios sin importar si permite que nos lleguen bendiciones o sufrimientos. Este libro del Antiguo Testamento nos enseña que aquellos que pasan la prueba de la fe experimentarán al final las grandes recompensas divinas. Le invitamos a escuchar la segunda parte del mensaje titulado Job, hombre magnífico en miseria. Estamos hablando acerca de la vida de Job, un hombre magnífico en medio de la miseria. La escena que ocurre ahora aparece en el capítulo 2, es la cuarta escena. Desde la profundidad y vacío de la pérdida, en la tierra brota el día en que los hijos de Dios vuelven a aparecer en el cielo. El Señor le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás responde y luego el Señor le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Satanás, no hay otro como él, ¿lo notaste? Ni una sola vez maldijo. ¿Te diste cuenta? Estabas equivocado, Satanás. Job se mantuvo firme. Persistió en decir, todo está bien con mi alma. No importa todo lo que haya perdido. Me adoró. ¿Lo notaste, Satanás? Todavía retiene su integridad. Aún cuando tú, quisiste que arruinara todo sin causa para que compruebe de que verdaderamente me ama. Entonces Satanás responde, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. De nuevo este permiso extraño que el cielo le concede y el enemigo sale despachado para hacer con la persona de Job como se le antoje. Pero no puede quitarle la vida. Lo hizo con saña. La escena vuelve a la tierra y quedará allí por el resto del libro. Note que dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ahora, pensemos por un momento en esto. Nuestra tendencia es separar las dos experiencias y no verlas como calamidades, una tras otra. Había perdido todo, incluyendo su familia. En sí el hombre termina con su cabeza rapada, sentado en cenizas y con los vestidos rasgados, símbolo antiguo de la más abyecta bancarrota. Y ahora se halla en la mañana con la piel llena de erupciones, úlceras purulentas, con llaga desde la coronilla hasta las plantas de los pies. Usted no ha estado allí, ¿no es cierto? Hoy en día no se ven muchos furúnculos o sarna, pero antiguamente se veían mucho y con frecuencia. Es terrible cuando he visto ha salido alguno. Es terrible la infección, lo que hay. ¿Cómo duele? Y uno trata con un remedio y otro. Es terrible cómo duele. Entonces, cuando usted se imagina todo su cuerpo cubierto de llagas, de sarna, en el versículo 8 vemos un cuadro de miseria viva, viva. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Tremenda escena, es el momento en que usted necesita mayor apoyo, pero han muerto todos sus hijos. No tiene a nadie, está sufriendo solo allí en medio de la ceniza, rascándose de aquella terrible sarna. Y usted espera que alguien le ayude, pero entonces aparece su mujer. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No sabemos las razones,
tal vez por compasión, sabiendo que eso podía resultar en el castigo divino. Por lo menos la muerte sería mejor que el horror de la vida de ese hombre y en esa circunstancia. Así que, por alguna razón, le dijo, muérete. Él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Cómo hubiéramos insultado nosotros allí, se imagina? Job pregunta, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Oh, el mal que permite Dios, ¿qué pregunta? Es una pregunta que brota de un hombre justo. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que tenemos ese rincón favorito de la bondad de Dios como para tener la idea de que Él está obligado regularmente a bendecirme? ¿Acaso no debo aceptar tanto los buenos días como los malos? ¿Acaso hay algo diferente respecto a Dios cuando la adversidad azota? ¿Es distinto Él cuando permite la maldad? El carácter divino no ha cambiado en lo absoluto. En estos días vivimos una teología más bien superficial y extraña, en la que Dios es un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios de gracia, y por consiguiente, muchos creen que Él está obligado a mantenernos con salud, alegres, millonarios, toda la teología de la prosperidad, sonriendo. Un Dios así no es el que aparece en la Biblia. Leemos de un Dios fiel, leemos de un Dios equilibrado, leemos de un Dios soberano que sin explicar razones da tanto como quita. Bendice tanto como en ocasiones maldice, y en ocasiones sin ninguna explicación nos quita precisamente aquello que hemos atesorado. La pregunta de Job es apropiada, pero la respuesta de Job es maravillosa. En todo esto no pecó Job con sus labios. La escena tiene una añadidura en el versículo 11 y siguiente, cuando tres amigos de Job, amigo entre comillas, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Se imagina el estado en que se encontraba este hombre de Dios, justo, temeroso. No había otro como él en la tierra. En un estado en que aquellos que le conocían ya no lo reconocieron. Note que lloraron a gritos, dice. Imagínese cómo deben haberle visto. Le vieron a la distancia, se percataron. Ni siquiera parece el mismo que vimos pocos meses atrás. Miren qué espectáculo. Me imagino que tenía su cara completamente hinchada, desfigurada, que su cuerpo estaba desfigurado, ardía en fiebre. Era un retrato horrible de humanidad. Los tres amigos se quedaron sin saber qué decir. Dice que cada uno de ellos rasgó su manto. Los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Habrá ocasiones en que usted tendrá la misma experiencia al ministrar a los afligidos. Mencioné anteriormente a José Bailey. El señor Bailey escribe lo siguiente: cuando los amigos de Job vinieron a verle después de que los hijos de éste habían muerto, y él había sufrido de tantas otras maneras, desperdiciaron la oportunidad de pasar a la historia, como siendo individuos sensibles y comprensivos, de una manera extraordinaria. Se sentaron con Job por 7 días y noches, y no dijeron ni una sola palabra, porque vieron cuán profundamente afligido estaba el hombre. Pero entonces empezaron a hablar y lo arruinaron todo. A veces pienso aquello cuando visito a enfermos. No quiero hablar mucho. A veces pienso que al hablar voy a arruinarlo todo. ¿Quién puede explicar cosas tan profundas? A veces es mejor callar, abrazar, llorar, orar. Estos hombres hablaron, y cuando hablaron, lo arruinaron todo. Agrega el señor Bailey: la sensibilidad en la presencia de la aflicción usualmente nos hace más silenciosos, nos hace escuchar más. Cuánto lo lamento es una declaración sincera. Comprendo cómo te sientes. Usualmente no lo es.
Aun cuando hayas experimentado la muerte de una persona que tenía contigo la misma relación de parentesco, usted sabe lo que es el dolor, cómo ha fallecido un amigo, y usted sabe el dolor que siente. Si la persona piensa que tú puedes comprender, dice el señor Bailey, te lo dirá. Entonces puedes proceder para contar sincera y francamente lo que sentiste después de tu encuentro personal con la muerte. No trates de demostrarle nada al sobreviviente. Un brazo sobre el hombro, un firme apretón de manos, un beso. Estas son las pruebas que la aflicción necesita, no el razonamiento lógico. Agrega el señor Bailey, después de la muerte de sus hijos, yo estaba destrozado por la aflicción. Alguien vino y se puso a hablarme de los tratos de Dios, de por qué ocurrió, de la esperanza más allá de la tumba. Habló sin parar y dijo cosas que yo sabía que eran ciertas, pero no me conmovió en lo más mínimo, excepto para desear que se fuera. A la cansada se fue. Otro vino y se sentó a mi lado, no dijo nada. No me hizo ninguna pregunta de sondeo, no me predicó. Simplemente se sentó conmigo por 1 hora o más, escuchando cuando yo decía algo, respondiendo brevemente, orando sencillamente, y luego se fue. Me conmovió, me consoló, no quería que se fuera. Interesante historia, ¿no es cierto? Es posible que usted, amigo o amiga oyente, sea joven y todavía no ha atravesado ningún abismo de aflicción profundo, no como este. Tal vez nunca, y espero que nunca lo viva. Pero aprenda esta lección de este maravilloso hombre y de la vida de uno que ha cometido un buen número de errores. Aprenda la lección de Job y aprenda la lección mía. He cometido muchos errores. Pero no hay nada mejor que confiar en Dios. Diga poco, sencillamente esté allí. No se sienta obligado a dar razones o respuestas. Ni siquiera trate de racionalizar o recalcar que todo el mal que ha ocurrido tiene una explicación. Todo es en grande en este momento. Una persona ha muerto. La aflicción es grande. La pérdida es real. El horror de la muerte no ha desaparecido. La gente no se sobrepone a la aflicción sino después de haberla expresado por completo. Necesitamos el contexto de libertad para hacerlo. Así que los consejeros amigos de Job empiezan a predicar. Predican y discuten, le echan la culpa, lo hostigan, lo acorralan, lo sermonean, tratan de enseñar y demostrar cosas. Fue algo constante, continuo, horrible y doloroso, se lo aseguro. Finalmente Job tiene que decírselos directamente. Observe el capítulo 16. Job responde a uno de ellos, luego a otro. Ellos le echan más culpa. Él responde a la acusación. Ellos le acusan más intensamente. Job vuelve a responder. Si le parece aburrido y se cansa de oírme repetir esto, quiero que usted capte algo de lo que ocurrió en la situación de Job. En el capítulo 16, ese es el sentimiento. Observe junto conmigo lo que dice, versículo 1. Respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. Eso es decir las cosas directamente. Él está diciendo, aquí estoy sumido en la miseria. Acabo de sepultar a mis hijos, mi cuerpo está retorciéndose de dolor. Ni siquiera puedo sentarme sin sentir agudo dolor. No puedo ponerme de pie sin sentir el aguijonazo del terrible dolor. No puedo dormir por la noche y ustedes son consoladores lamentables. Observe más en el capítulo 17. Mi aliento se agota, se acortan mis días. Me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores. Ustedes no son consoladores, son escarnecedores. Lo que están haciendo es provocarme. El punto es este, no hay ninguna respuesta sencilla cuando ocurre una gran calamidad. El gran teólogo Carlos Hosch dice, si alguien piensa que tiene una solución sencilla al problema del dolor y el sufrimiento, debe tomar en sus brazos a un bebé que chilla de dolor. Al tener en sus brazos al bebé llorando, ¿qué solución sencilla saldrá al escape por la ventana? Si usted es padre o madre y tiene niños pequeños y ellos gritan, son demasiado pequeños como para comprender y siguen llorando y llorando, usted los abraza, ahora los pasea, piensa, les canta, les habla, intenta cuanto remedio o solución posible se le ocurra y no lo encuentra.
Todo el tiempo se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aun cuando usted tuviera la respuesta, el pequeño seguiría llorando a todo pulmón. No hay ninguna solución sencilla o simple. ¿Quiere usted saber cómo se sentía un hombre crecido? Observe el capítulo 19. Job responde: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabra? Ya me habéis vituperado 10 veces. Job atraviesa un ciclo de 10 experiencias con estos hombres, respondiendo a uno, respondiendo al otro, y finalmente les dice: no se avergüenzan de insultarme. Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Ahora observe cómo se siente. Lea el versículo 7. Y aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. En el versículo 9 se siente como un rey que ha perdido su trono. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. También se siente como árbol caído. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. En el versículo 13 vemos que se siente como un extranjero solitario, abandonado. Note lo que dice. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño, forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió, de mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aun los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí. ¡Ay de mí! Este es un cuadro de un hombre en miseria. Allí tenemos a estos consejeros insensibles, insensatos, lamentables, que vinieron y apabullaron con páginas de filosofía y razón. Joe Bailey admite: un mes o algo así después de que nuestro hijo de 5 años murió de leucemia, un cristiano sincero, bien educado, me dijo que nuestro hijo no hubiera muerto si tan solo hubiéramos tenido fe. Le pregunté: ¿usted realmente cree eso? Así es, contestó. ¿Cree usted eso lo suficiente como para pedir que su propio hijo contraiga leucemia de modo que usted pueda demostrar su fe? Y después de un largo silencio replicó: no, no creo así. Luego añade: no tengo objeción para estos celotes cuando se trata de adultos, pero sí tengo serias objeciones por el efecto traumático que ellos pueden ejercer en niños y adolescentes. El verano después de que nuestro hijo de 18 años murió, nuestra hija de 16 años estaba asistiendo a un campamento cristiano. Un ministro visitante en presencia del director le dijo a nuestra afligida hija: tu hermano no tenía por qué morir si tus padres hubieran tenido fe para que sanara. No es la voluntad de Dios que alguien muera antes que cumpla los 60 años. Cuando nuestra hija nos contó esto en una carta, pensé en una persona que murió cuando tenía como 30, que quería a sus hijos lo suficiente como para no querer lastimarlos. Tremendo, ¿no es cierto? Así que, estimado y estimado oyente, ponga mucha atención respecto a las palabras que dice. Seleccione con mucho cuidado sus palabras. Si no está absolutamente cierto de que sus palabras proceden de Dios por medio de sus cuerdas vocales, prefiero que no diga nada. La aflicción es un río muy profundo, con una fuerte corriente. Traga a mucha gente. No necesitan algas o redes que lo hundan más, queridos. Pues bien, sigamos la historia. Luego aparece un joven, se llama Eliú. Lo vemos en el capítulo 32. Eliú es un joven nada común. Sabio hasta cierto punto. Dicho sea de paso, usted no tiene que atravesar todas las experiencias de la vida para tener las cualidades necesarias para ministrar y ayudar a los que sufren. Si usted ha atravesado alguna, esas experiencias no son en vano. Pero usted puede ser joven y sin embargo sabio. Los hay. Eliú admite que ha esperado para hablarle a Job, porque los otros eran más viejos que él. No se sentía con derecho a hablar en presencia de los mayores. Y el versículo 6 dice: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Y luego procede a darle su propio consejo a Job. Le dice en términos inequívocos: Job, mira al cielo. Servimos a un Dios todopoderoso que comprende el mundo inanimado. Esa es la primera parte de su mensaje. Dios comprende el mundo animal. Esa es la segunda parte. Y comprende a sus hijos, la tercera parte. Así que Job, el que puede manejar el universo, que puede manejar todos los reinos de la vida, y que puede satisfacer las necesidades de los hijos suyos, así como tú, te animo, Job, a que mires a él. Dice en el capítulo 37, versículo 5, tú reinas, Dios, maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. En otras palabras, no hay respuesta fácil, rápida, sencilla. No podemos comprenderlo. Versículo 14. Escucha esto, Job, detente
y considera las maravillas de Dios. Los que mejor conocen su teología son a menudo los lechos de enfermo y nunca se levantan de ellos. Han llegado a comprender al Creador como la mayoría de los sanos no alcanzamos a comprenderlo. Pueden enseñarnos a los sanos. Eliú dice, escuchemos juntos lo que Dios está diciendo. Capítulo 38, versículo 1. Después de largos meses, quién sabe si años de espera, respondió a Job, Jehová desde un torbellino. Buena descripción. Tal vez usando este tiempo, ese consejo a la persona de más allá, de alguna manera, incluso el silencio, la soledad, Dios habla de cualquier manera, incluso desde un torbellino. Él empieza a hacerle preguntas. Job 42, Job contesta a Dios. Yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo he escuchado a la gente que habla de ti, he observado a Eliú que me ha dado buen consejo, he pasado noches enteras sin dormir. He captado de segunda mano cosas por aquí y por allá, me arrepiento. Ahora te conozco bien, eres soberano. Versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. ¿Cuál es la reacción de Dios hacia los falsos consejeros? Versículo 7. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Así que si usted sirve como consejero o asesor, amigo, amiga que me escucha, por favor, asegúrese que está hablando palabra de Dios y no sus ideas. Versículo 8. Ahora pues tomaos 7 becerros, 7 carneros, id a mi siervo Job, ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Así vemos ahora a Job, maravillosamente restaurado, prosperado, recupera sus posesiones, versículo 11 y 12, vuelve también a recuperar su familia, versículo 13 y 14, leemos que Dios le dio de nuevo 7 hijos, 3 hijas, y luego leemos, después de esto vivió Job 140 años, vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. No me es posible leer el libro de Job sin que crezca mi amor por Dios, mi amor por Dios. ¿Ha crecido el amor suyo por Dios? La verdad es que aunque estudiemos la palabra de Dios, nosotros no podemos comprender en toda su extensión lo que significa el sufrimiento. Lo único que puedo decirle, querido amigo, es que Dios nunca se equivoca, que todas las cosas Él las hace para nuestro bien, y que nosotros tenemos que aprender a tomar la actitud que tuvo este maravilloso hombre, que a pesar de todo lo que vivió, nunca maldijo a Dios, nunca se levantó con sus brazos contra Él para decir, ¿por qué haces esto? Y más bien se sometió. De alguna manera, estimado oyente, necesitamos profundizar más, no en cuanto a conocimiento, sino en cuanto a sensibilidad, a ser más comprensivos. En su corto peregrinaje en esta vida, este periodo que llamamos tiempo, el gran objetivo de Dios es profundizar nuestra vida. Dios debe usar la disciplina del dolor y la aflicción y la tristeza para realizar un proyecto que de otra manera nosotros no podemos completar. Y ahora nos despedimos con las siguientes palabras del pastor David Ormachea. Después de pasar la dura prueba, Job se arrepiente de haber cuestionado la integridad y los motivos de Dios al permitirle pasar por tan duro conflicto. Aunque Job nunca recibió una explicación de sus sufrimientos, se dio cuenta que Dios no era su enemigo, sino un amigo. Para Job fue suficiente conocer que Dios es soberano y que sus perspectivas y propósitos son mucho más altos que las perspectivas humanas. Job aprendió la gran lección que debemos confiar en Dios en toda circunstancia, aun cuando no entendamos sus caminos, porque Él nunca se equivoca y nunca hace lo malo para sus hijos. Esta es una lección dura de aprender, pero que todo cristiano debe estar dispuesto a aceptar. Si usted se encuentra en medio del sufrimiento, el libro de Job le puede traer esperanza que no encontrará en ningún otro lugar. Que Dios le bendiga. Una vez más hemos presentado otros 30 minutos de exposición bíblica con la intención de compartir con ustedes
visión para vivir con sabiduría en medio del sufrimiento. Hasta el próximo programa.